Ok, vamos a desempacar esto, porque está fascinante. Imagínense al equipo más poderoso, el más dominante y aterrador del mundo. La máquina perfecta, digamos. Exacto. Ganan absolutamente todo, destrozan a la competencia y desde afuera se ven imparables. Pero si logramos poner un micrófono escondido en su vestidor, nos damos cuenta de que el verdadero secreto de su éxito es que, bueno, se odian profundamente. Híjole, es una imagen fuerte. Lo es. Y hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un reporte filtrado sobre el desafío 2025. Este reporte nos obliga a plantearnos una pregunta que es bastante incómoda. O sea, ¿es el resentimiento y no la amistad el mejor combustible para ganar? Fíjate que es una premisa que rompe por completo con esa idea tan romántica que siempre nos venden sobre el trabajo en equipo, ¿no? Siempre nos dicen que para ganar, hay que ser una familia. Ajá, la hermandad y todo eso. Claro, pero la historia del alto rendimiento está súper llena de grupos que lograron la grandeza mientras literalmente se caían a pedazos por dentro. Y los rumores que están circulando sobre esta temporada apuntan precisamente a un colapso de este tipo. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, hoy le vamos a entrar de lleno a este tema. Tenemos sobre la mesa un material súper exhaustivo que viene directo de las filtraciones. Es un reporte del canal de YouTube Actualidad VIP. Muy detallado, por cierto. Bastante. Y hablan de una crisis inminente en el equipo Gamma de este reality. Y quiero dejar algo súper claro antes de arrancar. La misión de esta sesión de hoy no es hacer chisme de televisión. Para nada. Sí, no estamos aquí para eso. Exacto. Lo que vamos a hacer es tomar esta filtración como un caso de estudio real sobre el comportamiento humano. Vamos a analizar la biomecánica del estrés y la psicología de los equipos cuando están sometidos a una presión absoluta. Y yo diría que el catalizador de todo este análisis es justamente el entorno donde supuestamente ocurre esta fractura, ¿verdad? A ver, cuéntanos de eso. Pues mira, todos los rumores de Actualidad VIP convergen en un punto muy específico de la competencia, que es el famoso box rojo. Uf, sí. Quienes siguen el formato ya saben la brutalidad que implica este escenario. O sea, saben que hay arena, que hay pesas gigantescas, obstáculos enormes. Es un infierno físico. Totalmente. Pero lo que rara vez se discute, y es lo que a mí me apasiona, es la ciencia detrás del diseño de esta prueba. El box rojo no es solo un circuito físico. En realidad es una trampa cognitiva. Ok, a ver, me interesa muchísimo esa distinción. Porque la gente en su casa solo ve a personas sudando y cargando cosas pesadas, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente cuando dices trampa cognitiva? Me refiero a cómo la prueba está diseñada para atacar el cerebro antes que los músculos. O sea, pensemos en la cascada fisiológica que ocurre allá adentro. Ok. Después de, digamos, las primeras 3 rondas, estás bajo un sol implacable, con un esfuerzo anaeróbico constante. Ahí el cuerpo entra en una deuda de oxígeno severa. Te empiezas a asfixiar, básicamente. Ajá. Y cuando el cerebro detecta esta falta de oxígeno, entra en modo de supervivencia total. Lo primerito que hace es apagar las funciones que considera no esenciales. ¿Para qué? Pues para mandar toda la sangre a los pulmones y a las piernas. Claro, para correr o huir. Exacto. ¿Y sabes qué es lo primero que se apaga en tu cerebro en ese momento? ¿La corteza prefrontal? O sea, la parte que se encarga de la lógica, la empatía y básicamente de no gritarle a tus compañeros cuando estás frustrado. Precisamente esa. Es nuestro freno de mano emocional. Y sin la corteza prefrontal operando al 100%, los competidores quedan a merced de sus respuestas más primarias: pelear o huir. Wow. Y el diseño del box rojo requiere que te comuniques, que des instrucciones súper complejas y coordines movimientos milimétricos. Pero te obliga a hacerlo, fíjate bien, justo en el momento biológico en el que tu cerebro ya perdió la capacidad de ser civilizado. Es una receta para el desastre interpersonal. 100%. Y justo a esa olla de presión entra el equipo Gamma. Y según el reporte, o sea, no entran como cualquier equipo. Llegan a esta prueba para consolidarse ya como los reyes absolutos de la temporada. Sí, vienen invictos prácticamente. Vienen de semanas de aplastar a todos. Tienen ya la etiqueta de ser el equipo más temido, lo cual, a ver, suena increíble en papel, pero yo me imagino que sostener esa fachada, nivel Dios, debe tener un costo altísimo. El costo de la perfección es abrumador. O sea, cuando todo mundo espera que ganes sin siquiera despeinarte, el margen de tolerancia a la frustración simplemente desaparece. Ya no puedes fallar ni tantito. Exacto.
Ya no están compitiendo para ganar, están compitiendo para no perder su estatus de semidioses. Y esa carga psicológica, si la sumas a la asfixia que provoca el box rojo, crea un ambiente donde el más mínimo error ya no es un tropiezo. Se vuelve una tragedia. Se percibe como una traición al legado de todo el equipo. Claro, para visualizar bien este nivel de tensión del que hablan las filtraciones, me gusta pensar en Gamma como una escudería de Fórmula 1. A ver, me gusta eso. O sea, imagínate, tienen el auto perfecto, están ganando todas las carreras, pero llevando la analogía un poco más allá, el problema en el box rojo no es que la pista esté llena de curvas peligrosas. El problema es que adentro de la cabina, a 300 kilómetros por hora, los pilotos están intentando arrancarse el volante de las manos el uno al otro. Híjole, sí. Y competir con ese nivel de fricción interna es como correr un motor sin una sola gota de aceite. ¿Se va a quemar? Es que la máquina va a seguir generando caballos de fuerza bruta por un rato, porque, a ver, el talento físico de Gamma es innegable, son unos monstruos físicamente. Sí, eso nadie lo duda. Van a ir rapidísimo, pero esa misma fricción, ese roce constante entre las piezas sin lubricación, está fundiendo los metales por dentro. Por fuera parece que avanzan a toda velocidad, pero en realidad, a nivel interno, se están autodestruyendo en tiempo real. Y ese motor fundido es exactamente lo que detallan los rumores de Actualidad VIP. Las filtraciones, que además dicen que están apoyadas por testigos que estaban ahí en la grabación, afirman que en plena prueba del box rojo se desató un enfrentamiento verbal explosivo. Muy fuerte, según dicen. Sí, totalmente sin filtros, entre dos pilares del equipo, que son Katiuska y Mencho. Y aquí es donde el debate que he visto en foros se vuelve súper fascinante, porque la discusión central para quienes analizan el programa no es simplemente que se pelearon, o sea, es ¿por qué se pelearon? Claro, el motivo es lo que importa. Y las versiones están muy divididas ahorita. Un sector de la gente asegura que el conflicto estalló por un error puntual de ejecución física. O sea, alguien dejó caer una pesa, alguien se resbaló. Lo cambia absolutamente todo, porque no es lo mismo equivocarte al saltar un obstáculo que agarrarte a gritos sobre hacia dónde se debe saltar. Exactamente. Un error de ejecución es puramente físico, o sea, es humano. Si a tu compañero se le resbala una cuerda porque tiene las manos cubiertas de lodo, pues claro que te frustra, pero lo atribuyes a la fatiga. Hay espacio para la compasión ahí. 100%. Pero un desacuerdo estratégico y además gritado frente a todas las cámaras y bajo esa presión brutal, eso ya ataca directo al ego. Es un ataque frontal a la jerarquía del equipo. Exacto. Es una persona diciéndole a la otra, tu visión de cómo ganar esto está mal. Mi intelecto es superior al tuyo y si te hago caso vamos a perder. Fuerte. Cuestionar la estrategia ataca la competencia mental de tu compañero. Ataca su liderazgo. Y eso deja unas cicatrices que un simple «ay, perdón, me resbalé», pues no puede borrar. Totalmente de acuerdo. Y aquí la neurociencia del estatus social nos da muchísima claridad. Mira, cuando alguien cuestiona tu capacidad de liderazgo o tu estrategia frente a todo el grupo, tu cerebro no dice, es una simple diferencia de opiniones. No, el cerebro se vuelve loco. Lo procesa literalmente como una amenaza a tu supervivencia dentro de la tribu. Tu cerebro empieza a segregar las mismas hormonas de estrés que segregaría si te estuviera persiguiendo un depredador en la selva. Órale, es una respuesta biológica pura. Ajá. Por eso la reacción de Katiuska y Mencho, según cuentan los rumores, fue tan desproporcionada. O sea, no estaban defendiendo un plan para mover un bloque de cemento. Biológicamente hablando, estaban defendiendo su derecho a no ser exiliados del grupo. Lo cual explica perfectamente la reacción del resto del equipo, porque el reporte menciona que la tensión escaló tan, pero tan rápido, que los propios compañeros tuvieron que intervenir físicamente. Tuvieron que meterse en medio. Sí, tuvieron que frenar la prueba por un segundo, ponerse a calmar la situación a gritos para evitar que el altercado les arruinara todo el circuito. O sea, literalmente tuvieron que apagar el incendio de su propia casa mientras intentaban ganar una carrera de velocidad. Y el costo oculto de hacer eso es lo que nosotros en psicología llamamos carga alostática. A ver, explícanos ese término. La carga alostática es el desgaste acumulado que sufre tu cuerpo cuando está sometido a un estrés crónico y repetitivo. Piensa en el desgaste energético de los compañeros que intervinieron. O sea, no solo están cargando las pesas. Exacto. No solo están cargando 100 kilos bajo un solo abrasador, luchando por cada respiro. Además de eso,
En ese microsegundo tienen que convertirse en terapeutas de crisis, tienen que procesar las emociones de Katiuska, tienen que contener el ego herido de Mencho y además recalcular toda la dinámica del grupo. Es demasiada información para procesar. Es brutal. Yo lo veo como llevar una mochila con 20 kilos de piedras y a la mitad de la montaña alguien decide meterte 10 kilos más, pero de resentimiento ajeno. Gran imagen, sí. Y la lógica nos dictaría que un equipo en esas condiciones, que está gastando tanta energía mental en no matarse entre ellos, pues inevitablemente perdería el enfoque. Se les caen las cosas, se rinden. Exacto. Soltarían las cuerdas y terminarían perdiendo la prueba de la forma más humillante posible frente a todos. Es que en la gran mayoría de las disciplinas, una fractura de ese nivel marcaría el final inmediato de la competencia. No te recuperas de eso en tiempo real. Pero aquí es donde entra la paradoja masiva que el canal Actualidad VIP pone sobre la mesa. Y es un resultado que, la verdad, desafía toda lógica. Porque los rumores aseguran que a pesar de los gritos, a pesar del odio evidente y de que los compañeros tuvieron que intervenir, Gamma no solo logró mantener el enfoque. Que ya es mucho decir. Sí, sino que completaron el box rojo con éxito y, ojo, se perfilan para ganar la prueba de forma aplastante frente a sus rivales. Un triunfo contundente en medio del caos más absoluto. Es una locura. Y la fuente del rumor sugiere que esto demuestra que el nivel físico y mental de Gamma es, y cito textual, muy superior al resto. Ok. Pero, a ver, yo necesito diseccionar esa afirmación contigo, porque si lo pensamos como, digamos, una banda de rock mítica que está dando el concierto de su vida, imagínate que están en un estadio lleno, no fallan ni una sola nota, el ritmo es arrollador. Ajá, suenan increíble. Pero si miras de cerca al escenario, te das cuenta de que el vocalista y el guitarrista principal se están mirando con un odio profundo. O sea, se desprecian, pero la música fluye perfecto. Entiendo por dónde vas. Entonces mi pregunta ¿es esto realmente superioridad mental? ¿O es simplemente un talento bruto gigante enmascarando un desastre de equipo? Mira, esa analogía de la banda de rock es padrísima y muy evocadora para el arte. Pero te voy a tener que detener ahí porque en la biomecánica deportiva no funciona así. A ver, destrúyeme la metáfora. ¿Por qué no aplica? Porque en el rock, si el guitarrista empieza a improvisar por puro odio al cantante, o si tocan más rápido y más fuerte por puro resentimiento, la música puede incluso sonar mejor. Suena más cruda, ¿no? Claro, el arte absorbe ese caos y lo vuelve emoción. Exacto, el arte se alimenta de eso. Pero en el box rojo, la física no te perdona nada. Si Katiuska cambia el ritmo de arrastre por pura rabia, Mencho se puede romper un ligamento de la rodilla en ese segundo. Ouch, sí, claro. El margen de error físico en una prueba donde comparten cargas de peso simplemente no permite esa libertad que tiene el arte. No puedes ganar el box rojo simplemente odiándote al mismo ritmo. Tienes que ejecutar los movimientos con una precisión matemática. Ok, me hundiste la analogía por completo, pero la verdad es que me abriste una puerta muchísimo más interesante. Porque si no pueden simplemente improvisar con rabia como unos rockstars, ¿cómo carajos logran ganar? O sea, ¿cómo ejecutas movimientos matemáticos y precisos con alguien a quien literalmente quieres ahorcar? Lo hacen a través de un mecanismo cognitivo extremo que se llama compartimentalización. Pero a ver, no veamos la compartimentalización como este concepto abstracto o psicológico de guardar tus emociones en una cajita mental. ¿Qué es lo que siempre nos dicen, no? Déjalo fuera de la cancha. Sí, pero hay que verlo a nivel químico. En ese momento de furia y de exigencia física máxima, las glándulas suprarrenales de los competidores están bombeando cantidades industriales de cortisol y de adrenalina directo al torrente sanguíneo. Que son las hormonas del estrés por excelencia. Sí. Y lo que mucha gente no sabe, y esto es clave, es que el cortisol en dosis masivas actúa literalmente como un anestésico emocional. ¿Un anestésico? Sí, adormece temporalmente las vías neuronales encargadas de procesar el rencor o el conflicto a largo plazo. Lo hace para priorizar la supervivencia muscular en el corto plazo. O sea, no es que Katiuska y Mencho hayan reflexionado y decidido hacer las paces por el bien del equipo. No hubo una epifanía moral. Para nada. Es que bioquímicamente sus propios cuerpos bloquearon el procesamiento del conflicto para que pudieran seguir levantando el peso. Operaron como máquinas porque la biología les apagó la humanidad por, 20 minutos.
Wow. O sea, el estrés físico de la prueba fue tan alto que paradójicamente le sirvió como una anestesia para el estrés emocional de la pelea. Exactamente. Se anestesiaron con su propio estrés. Y hay ejemplos históricos fascinantes de esto en el deporte profesional. O sea, pensemos en los Lakers de Los Ángeles a principios de los años 2000, cuando estaban Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Uf, la dupla de oro. Había temporadas enteras donde, literalmente, no se dirigían la palabra fuera de la cancha. Se detestaban. Había insultos y hasta amenazas físicas en los entrenamientos. Pero al mismo tiempo ganaron 3 campeonatos consecutivos. Eran imparables en la duela. ¿Y por qué? Porque en la cancha dominaban esta compartimentalización. Y les funcionaba muy bien gracias al sistema táctico que usaba su entrenador, la famosa ofensiva triangular. Ajá, he escuchado de eso. En ese sistema, el posicionamiento geométrico de los jugadores en la cancha dictaba quién debía tener el balón. No necesitaban agradarse, ni siquiera mirarse a los ojos con cariño. Solo necesitaban confiar en la geometría de la jugada y en la física del balón. O sea, el sistema los protegía de su propio odio. Exacto. El talento individual y esa estructura táctica sostenían todo el peso del resentimiento personal. Game hizo algo muy similar en el box rojo. Se aferraron a la biomecánica estricta de la prueba para no tener que lidiar con sus emociones en ese momento. Pero, y creo que aquí está el gran problema a largo plazo. Un partido de básquetbol dura 48 minutos. El box rojo te dura un par de horas a lo mucho. Sí, se acaba. Eventualmente, la prueba termina, el corazón deja de latir a 180 pulsaciones por minuto y ese nivel de adrenalina tiene que bajar. ¿Qué pasa cuando vuelven a la casa, se enfrían y de pronto el cortisol ya no está ahí para anestesiarlos? Ahí es exactamente donde ocurre el choque biológico. Cuando el ritmo cardíaco desciende y tu sistema nervioso parasimpático intenta devolver al cuerpo a la normalidad. A un estado de calma. Sí. Todas esas emociones que suprimiste, todo ese rencor que fue bloqueado por la adrenalina, inunda el cerebro de un solo golpe. Es una resaca emocional devastadora. ¡Qué fuerte! Puedes compartimentalizar el odio mientras estás cargando 100 kilos en la arena, de acuerdo, pero es neurobiológicamente imposible mantener ese bloqueo emocional cuando al día siguiente estás sentado tomando café con esa misma persona en la cocina. Claro, la caja fuerte simplemente revienta. Revienta por completo. De Gama, suponiendo que todo este rumor se confirme. Ahorita las redes sociales están encendidas, la gente se pregunta, oye, ¿se van a perdonar? ¿Va a quedar atrás el altercado? Son las preguntas obvias. Pero basándome en lo que me acabas de explicar, yo creo que la pregunta real es si la confianza interna ha sufrido un daño estructural irreparable. Porque la confianza, sobre todo en situaciones donde tu integridad física está en riesgo, me parece que es una moneda de un solo uso. Fíjate que es el recurso más frágil en cualquier grupo humano. Y cuando hablo de daño estructural no lo digo como una metáfora. Hablo de un cambio real y físico en cómo tu cerebro percibe a la otra persona. Te recablé el cerebro. Totalmente. Cuando un compañero de equipo te ataca brutalmente frente a todos, justo en tu momento de mayor vulnerabilidad y fatiga extrema, tu amígdala cerebral reescribe la etiqueta que le tenía puesta a esa persona. Pasa de ser un aliado a otra cosa. Pasa de la categoría aliado vital a la categoría amenaza potencial. O sea, te conviertes básicamente en el enemigo durmiendo en la cama de al lado. Así de crudo. Y el problema gravísimo en el alto rendimiento es que la próxima vez que Katiuska y Mencho tengan que depender el uno del otro, ya sea, no sé, para sostener una plataforma en el aire o saltar al vacío, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Su amígdala va a disparar una señal de alerta interna, va a haber una vacilación, quizás sea una duda microscópica, o sea, de una décima de segundo. Sí, un instante nada más. Pero en el nivel en el que están compitiendo en el desafío 2025, una décima de segundo de duda significa que el bloque de cemento te aplasta, se rompe el equilibrio y pierdes la prueba. ¡Wow! O sea que, viéndolo así, los equipos rivales ni siquiera necesitan entrenar más duro para ganarles. Literalmente solo tienen que sentarse a esperar, porque esa pequeña duda interna va a ser todo el trabajo de demolición por ellos. Solitos se van a caer. Es como si al equipo Gama se hubiera inyectado un veneno de acción lenta justo en medio de su victoria más grande. Es volver a la imagen del motor sin aceite que platicábamos. Claro. O sea, puedes cruzar la meta en primer lugar, dejando chispas en el asfalto y haciendo mucho ruido, y claro que la gente en las gradas te va a aplaudir. Pero el mecánico que sabe cómo funciona eso, sabe que ese motor jamás va a volver a encender para la siguiente carrera. Las piezas internas ya se fusionaron por el calor de la fricción. ¡Qué locura!
Y bueno, si todo este reporte y los rumores se confirman en el episodio de este lunes, lo que vamos a presenciar en nuestras pantallas es televisión y drama en su estado más puro, ¿sí? Seguro que sí. Pero también vamos a ver un caso clínico brutal. Vamos a ver a Gamma reafirmando su poderío físico aplastante, cruzando esa línea de meta como los titanes que prometieron ser. Pero para la gente que nos escucha y que ahora entiende la ciencia detrás de lo que estamos viendo, la victoria de Gamma va a tener un sabor, muy distinto. Definitivamente. Vamos a estar viendo el principio de su fin, básicamente. Sí, y yo agregaría que una de las lecciones más valiosas que nos deja analizar estos grupos disfuncionales, que son muy exitosos, es que el talento puro puede retrasar el colapso, ¿de acuerdo? Pero nunca lo evita. Las victorias que se logran bajo estas condiciones de estrés y toxicidad no purifican el conflicto. No lo borran. No, simplemente lo posponen y lo vuelven muchísimo más denso, más tóxico. Y creo que esa es una lección fundamental que, fíjate, trasciende por completo el reality show. O sea, aplica ya sea en un deporte de alto rendimiento o en una junta directiva de una gran corporación o hasta en la sala de un quirófano. En cualquier dinámica humana. 100%, como que tendemos a aferrarnos a esta narrativa tan reconfortante de que los grandes logros nacen siempre de la armonía, del respeto mutuo y, ya sabes, la sinergia positiva de grupo. Es lo que nos enseñan en la escuela. Exacto. Pero la realidad humana, que es mucho más cruda y biológica, nos demuestra que a veces los grupos más letales y efectivos de todo el planeta están unidos únicamente por una inercia destructiva. Es cierto. El éxito, por increíble que parezca, no siempre es un indicador de salud en una organización. A veces, simplemente es la evidencia de que hay una altísima tolerancia al dolor emocional. Totalmente. Y eso nos deja con una reflexión final que quiero poner sobre la mesa para que quienes nos sintonizan se la lleven para pensar. Es una idea que va muchísimo más allá de ver quién va a levantar el trofeo al final de esta temporada. A ver, Si un equipo es capaz de funcionar a la perfección en el exterior, de arrasar con absolutamente todos sus rivales y llegar a la cima del mundo, pero por dentro cada uno de sus integrantes se está destruyendo pedazo a pedazo, ¿hasta qué punto ese costo emocional tan alto hace que la victoria pierda su valor? Es una gran pregunta. Porque quizás tengamos que aceptar que los grupos más exitosos del mundo no son necesariamente los que han aprendido a llevarse mejor o a quererse más. Tal vez no. Quizás son simplemente los que han dominado este oscuro arte de usar su propio resentimiento mutuo, su rabia reprimida y todas sus fracturas internas como un combustible inagotable para no dejarse perder. Así que la próxima vez que vean a un equipo perfecto aplastando a sus rivales y brillando bajo los reflectores, obsérvenlos con mucho cuidado. Podrían estar viendo una máquina espléndida corriendo a toda velocidad mientras los metales se están fundiendo por dentro.